Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos aquí hoy miércoles después de haber alabado, glorificado, exaltado a nuestro Dios. Pues tenemos un tiempo para ser instruidos en su palabra. Gracias por acompañarnos y al mismo tiempo gracias por ese deseo tan profundo de conocer más las la palabra de nuestro Dios, sus enseñanzas, y al mismo tiempo eso nos va a permitir pues tener una mejor relación con Él. Sabemos que el Espíritu Santo pues ha sido derramado en nuestros corazones y por eso pues buscamos de nuestro Dios y damos gracias por ello. Realmente sabemos que por la obra de Cristo también podemos entrar confiadamente en su presencia y nos deleitamos estando en su presencia, pero es importante también conocerlo. Nosotros pues lo conocemos a través de una relación personal y también pues eh, leyendo su palabra porque Él se describe a sí mismo ahí y al mismo tiempo nos hace ver pues cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes en Cristo. Pues no solamente tenemos promesas, sino que también hay responsabilidades que debemos asumir. Así que, pues, damos gracias a Dios porque en cada miércoles y en cada estudio que realizamos, pues nos permite conocer más y al mismo tiempo también nos permite conocer a nosotros mismos cómo realmente somos. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en que podamos siempre aprender más de ti, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, pues, tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y que todo lo que hablemos sea con el propósito de que tú seas exaltado y que al mismo tiempo pues nos lleve a una reflexión, un análisis de nuestra vida y que nos lleve a cambios de actitud con el propósito pues de glorificar, exaltar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, todos estos miércoles estamos tratando pues el Salmo 119. Estamos haciendo pequeñas meditaciones versículo o verso a verso, porque es un poema, entonces no son versículos, son versos. Entonces vamos a tocar el verso 14 en esta oportunidad. El verso 14 del Salmo 19 nos dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. Pues el tema de esta noche le hemos titulado pues el verdadero gozo. Ah, cuando leemos esta porción de las Escrituras, ¿no? En donde dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Ah, nos invita a reflexionar pues el tremendo impacto que debe ser pues vivir la palabra del Señor. Pero nos encontramos con una realidad también al respecto. Muchas personas, especialmente los jóvenes, rechazan el Evangelio, diciendo que quieren gozar la vida primero. No sé si en alguna oportunidad cuando han conversado con un joven, le han dicho, pues vamos, este, corrige tu camino, pues sigue la palabra del Señor. Y ellos dicen, no, más tarde, que todavía es cuando sea más viejo, déjame gozar la vida primero, dice, ¿no? Y es que el pensamiento detrás de ese rechazo de ese rechazo es que de alguna manera ah, eh, en la que nosotros aceptamos que la palabra de Dios pues nos evita disfrutar la vida plenamente. Ese es el pensamiento que hay detrás de ello. Y obviamente pues eso es un rechazo a la palabra de Dios. Por eso no queremos seguir. Cuando se le dice al joven, pero es que la escritura dice, no hagas esto, no hagas el otro, no forniques, no mientas, no engañes, um, no, no te emborraches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las escrituras pues nos dicen, no, 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 y el joven lo interpreta y dice, pero no puedo disfrutar la vida plenamente. ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado de lo que es el verdadero gozo, tienen un concepto equivocado de lo que es llevar una vida correcta. ¿Por qué sucede eso? Es que son una de las grandes mentiras de Satanás.
y aceptar ese pensamiento y aplicarlo a tu vida, y qué es lo que y nos va a conducir pues a una ruina moral y espiritual. Cuando aceptamos ese pensamiento en el cual pues decimos que la palabra de Dios pues no nos permite disfrutar la vida plenamente. Lo cierto, la verdad, es que es totalmente opuesto a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Cristo vino para, no para quitarnos el gozo de la vida, sino para darnos gozo. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 15, en el verso 11, dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Cristo no solo no quiere que gocemos la vida, sino que la gocemos abundantemente, como también eso lo dice en Juan 10:10. Ahora bien, el autor de este Salmo 119 era un hombre realmente consciente de ello, de que era consciente de que pues Dios quiere que vivamos la vida y que la vivamos abundantemente. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque su misma experiencia le mostró que la palabra de Dios indica el camino, pues, a la verdadera felicidad. Eh, si nosotros recordamos lo que hemos estado viendo los miércoles anteriores, pero vemos pues que en los primeros versículos, en el verso 1 y 2, pues nos habla del verdadero camino a la felicidad, y eso lo repite pues a lo largo de todo este poema o este salmo. Lo repite en el salmo, en el verso 16, en el verso 47, en el verso 70 y otros más, porque realmente este salmo es, como dijimos, es el himno, un himno que podríamos decirle a la palabra de Dios. Pero en este versículo 14 que estamos leyendo, el salmista da su testimonio personal y dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Entonces, lo primero que debemos notar es que el gozo del cual el salmista habla tiene su origen en el corazón de Dios. Nunca debemos pensar, pues, que el gozo viene del mundo o de la carne o de Satanás. Todas las cosas buenas en esta vida vienen de Dios. Él es el autor del gozo. En Deuteronomio 30:19 describe la manera en que Dios se gozaba al bendecir a su pueblo. Vamos a leerlo. Deuteronomio 30, el verso 9. Y dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Entonces, el corazón de Dios se alegraba, se llenaba de júbilo cuando derramaba sus bendiciones sobre Israel. El profeta Isaías recalca esta enseñanza. Vamos a leerlo en Isaías 65, el verso 19. Y nos dice la escritura, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Entonces el profeta Isaías pues está resaltando esta enseñanza de que Dios se goza cuando bendice a su pueblo. Es más, o sea, el profeta Isaías va un poco más allá y usa pues una imagen sorprendente cuando afirma. Vamos a leer lo que está en Isaías en el capítulo 62, el verso 5, y dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos,
Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, en el contexto en el que está dicho esta palabra, gozo, ¿no? Indica de que Isaías estaba pensando pues en el placer sexual que experimenta un joven recién casado. Y esto lo aplica a Dios en su relación con Israel. Y dice, este es el gozo que nuestro Dios tiene pues al bendecir a su pueblo. Entonces, cuando vemos y leemos esto, todos tenemos el derecho de preguntar, ¿de dónde vino entonces esa idea tan equivocada de que andar en los caminos de Dios implica tener pues una vida aburrida y sin alegría, cuando la verdad es totalmente lo opuesto? Los textos que acabamos de citar son suficientes pues para rechazar por completo cualquier idea de que Dios está en contra del gozo. Él mismo lo experimenta y quiere que nosotros pues compartamos esa experiencia de gozo al desarrollar pues nuestras vidas aquí en la tierra. Es por eso que en la Biblia encontramos muchas referencias al gozo y a la alegría. Y esto principalmente están en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 35, en el verso 9 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Entonces vemos, pues entonces mi alma se regocijará en Jehová, se regocijará en su salvación. Hay un gozo pleno, gozo, una alegría plena que el hombre experimenta también cuando pues vive la salvación, ¿verdad? En el Salmo 40, 16 también dice, gócense y alégrense si todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Entonces, vemos también una referencia más al gozo, a la alegría que nuestro Dios y que también el que confía en Dios experimenta. En el Salmo 68, en el verso 3 dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán en alegría. Hay un cántico también que se dice, mas los justos se alegrarán, ¿verdad? Y este versículo es muy importante porque nos permite reflexionar, nos hace ver que el verdadero gozo viene cuando nos hacemos guiar por la palabra de Dios. Son los justos, dice, los justos los que se le alegrarán, es decir, aquellas personas que obedecen lo que Dios manda en la Biblia. Pero ¿cómo vamos a experimentar gozo si nos dice las escrituras, no, 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 no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro? Y que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque el verdadero gozo también tú lo experimentas cuando haces lo correcto. La Biblia nos invita pues a actuar en forma correcta. Dios establece un manual de instrucciones para vivir en esta vida correctamente. El autor del Salmo 119 puede decir, me he gozado en el camino de tus testimonios. Entonces quiere decir que fue a la par, no mientras conocía la palabra de Dios, que él se sometía a las instrucciones de Dios. Ajustó pues su comportamiento a los mandamientos del Señor y experimentó pues un tremendo sentir de gozo y alegría. Y esto es lo que quiere transmitirnos a nosotros, conforme nosotros vamos leyendo las escrituras, conforme vamos sometiéndonos a las instrucciones de Dios y vamos ajustando nuestros comportamientos a los mandamientos de nuestro Dios, experimentaremos pues gozo y alegría.
el tiempo del verbo que utiliza aquí el salmista dice, me he gozado. Indica que el salmista no está describiendo pues su actual experiencia, sino que ha dado testimonio de lo que había experimentado a lo largo de muchos años. Desde el momento pues que conoció al Señor y aprendió a ordenar su vida conforme a la palabra de Dios, el salmista pues experimentó un profundo gozo de la vida. Ahora, esto no implica de que el salmista no haya tenido luchas, ¿verdad? Porque todos hemos experimentado luchas. Es más, el apóstol Pablo describe pues la experiencia de todo creyente cuando dice en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, el salmista no habrá sido pues exento de esa lucha interna como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos luchas internas, ¿no? Entre la carne y el espíritu. Continuamente lo tenemos. Ahora, no siempre habrá sido fácil para el salmista, pues, obedecer las escrituras, como también no es fácil para cada uno de nosotros. Sin embargo, pues el salmista, habiendo decidido en su corazón siempre obedecer la palabra de Dios y ajustando su vida cada día a la ley divina, pues el salmista descubrió que el gozo y la alegría fueron aumentando. Y esto es lo que también tenemos que aprender, mi querido hermano, ¿no? Si nosotros, no, lo que importa primero es la decisión interna que tomamos en nuestro corazón, ¿no? Que no tiene que ser una decisión, sino una determinación, ir un poco más allá, determinar siempre obedecer la palabra de Dios y que ajustemos nuestra vida día a día a la ley divina. Y así pues vamos a experimentar el gozo y la alegría que poco a poco pues irán aumentando. Entonces, esto nos invita a reflexionar y a pensar un poco sobre todo lo que hemos conversado hasta el momento. ¿Cuál es nuestra experiencia en la actualidad? Estamos experimentando el deleite de vivir conforme a la palabra de Dios. Estamos experimentando ese deleite. O realmente pues nos sentimos hostigados, nos sentimos poco realizados, etcétera, etcétera, al querer cumplir las escrituras. Estamos cosechando el gozo de haber sembrado obediencia a la palabra de Dios, porque hay muchos que todavía no han sembrado obediencia. Entonces, ¿cómo vas a cosechar gozo y alegría? Tenemos que sembrar obediencia a la palabra de Dios y experimentar pues el gozo y la alegría. O tal vez aún todavía seguimos luchando con un área de desobediencia en nuestras vidas y por ende pues no disfrutamos del verdadero gozo espiritual, porque aún no queremos entregar una área en nuestra vida. Entonces, aprendamos del testimonio del salmista, habiendo decidido, pues, de todo corazón guardar la ley de Dios, él halló un tremendo gozo en una vida de obediencia a los testimonios de Jehová, nuestro Dios. Ahora, estamos hablando del gozo que experimentamos, del verdadero gozo que experimentamos en nuestra relación con nuestro Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, lo aplicamos a nuestra vida. Pero bien, también debemos reconocer que hay diferentes clases de gozo y alegría en este mundo, ¿verdad? No podemos negar que algunas personas
hayan cierto gozo, por ejemplo, al menos, ¿no? Por un tiempo, en las cosas del mundo. Hay muchos que experimentan gozo. Algunos hallan gozo de repente en los bienes materiales, adquiriendo cosas materiales. Otros encuentran gozo en los placeres que eh, nos va o nos ofrece el mundo. Pero el problema fundamental, mi querido hermano, es que este gozo se basa en las circunstancias de la vida. Y cuando las circunstancias cambian, las personas descubren que el gozo y la felicidad rápidamente se esfuman, porque no está, pues, ese gozo cimentado en lo eterno. Ese gozo no está cimentado en la roca, que es firme, sino en las circunstancias. Cambian las circunstancias y descubres que el gozo y la felicidad se esfuman rápidamente. Por eso es que el salmista afirma y dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Ahora bien, leamos cuidadosamente y analicemos lo que el salmista está diciendo. Él no niega que las riquezas puedan traer cierto gozo, no lo niega, pero lo que sí asevera es que el gozo que Dios le dio al vivir conforme a su palabra era mayor que el gozo que las riquezas le pudieran traer. Entonces, el testimonio del salmista nos hace pensar, pues, las palabras de David en el Salmo 4:7, donde el rey de Israel testifica. Vamos a leerlo. Salmo 4, el verso 7. Te diste Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Miren las palabras de David. David reconoce pues implícitamente que cuando hay el tiempo de la cosecha, cuando todos cosechan lo que han sembrado y también pues hay abundancia porque se están vendiendo las cosas cosechadas y al mismo tiempo pues el salmista o David está afirmando de que en ese tiempo va a haber abundancia de vino. Obviamente pues el corazón del hombre pues puede alegrarse en esa situación. Pero sin embargo, aquí David afirma categóricamente que ese gozo no se compara en nada con el gozo que Dios le había dado. Entonces, hermano, pues no centremos o no estemos buscando ese gozo temporal, no estemos buscando ese gozo basado en las circunstancias, busquemos ese gozo que es permanente, ese gozo que solamente, que es mucho más, uh, uh, más firme, es un gozo que es mayor que las riquezas nos puedan dar, un gozo que venga directamente de Dios a nuestra vida. Y esto pues lo conseguimos cuando decidimos en nuestro corazón obedecer al Señor. Experimentaremos un gozo que cada día irá aumentando cada vez más. Entonces, cuando leemos esto, lo que David afirma, en el Salmo 4, en el verso 7, nos lleva a enfatizar, pues, que Dios quiere darnos un gozo mucho más profundo y duradero de lo que el mundo o la carne puedan ofrecer. ¿Por qué contentarnos con menos, mi querido hermano? Cuando Dios quiere que realmente experimentemos un verdadero gozo, un gozo profundo, un gozo duradero, más de lo que el mundo o la carne nos puedan dar. Entonces, ¿cómo poderlo hacer? Pues el asunto es que tenemos que creer a Dios que así será y dejar, pues, que las atracciones del mundo y de la carne debemos dejarnos para dedicar una vida de obediencia a la palabra de Dios. El testimonio del salmista es que cuando lo hacemos,
experimentaremos pues plenitud de gozo y una vida sobreabundante. Mi querido hermano, pues tenemos que ser claros al decirlo. Tenemos que creerle a Dios, dejar las atracciones de este mundo, dejar las atracciones de la carne, para dedicarnos a qué? A vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y de ese modo, pues, como el salmista da testimonio, experimentaremos plenitud de gozo y una vida abundante. Preguntémonos muy honestamente nosotros, a raíz de toda la reflexión o todo lo que hemos escuchado en esta noche, ¿dónde buscamos el gozo y la felicidad para nuestras vidas? ¿Dónde la buscas? ¿La buscas en la obediencia a Dios? ¿La buscas en la carne? ¿La buscas en los deseos o en las atracciones del mundo? ¿Dónde realmente buscamos la felicidad y el gozo? ¿En las cosas del mundo? ¿En la carne? ¿O realmente estás buscando el verdadero gozo en una comunión íntima con nuestro Dios? Mira, mi querido hermano, y con esto termino. Si buscamos la alegría en el lugar equivocado o en las cosas equivocadas, terminaremos totalmente decepcionados. Tú eres un creyente y yo también. Entonces, como creyentes, debemos buscar nuestro gozo en Dios y en las cosas que conciernen a su reino. Cuando hacemos eso, Dios nos recompensará abundantemente. Recuerda lo que nos dice las Escrituras en Mateo 6, 33, 34. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Centrémonos en buscar las cosas del reino. Centrémonos en obedecer la palabra de Dios y ahí experimentaremos. Conforme vamos tomando esa decisión, esa determinación en nuestro corazón de obedecer las escrituras y que cada día pues vamos alineando todas nuestras decisiones pues a la voluntad divina y al mismo tiempo someternos pues a los mandamientos de nuestro Dios, experimentaremos pues ese gozo y esa felicidad que solo Él nos puede dar y que no es comparable a lo que el mundo o la carne nos pueden dar. No, mi querido hermano, no, no te conformes con un gozo temporal, no te conformes por un gozo que las circunstancias te pueden dar. Pasan las circunstancias y te das cuenta que ese gozo lo pierdes, porque fue temporal. Busquemos ese gozo permanente, genuino, profundo, que solo Dios nos lo puede dar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a reflexionar y al mismo tiempo anhelar ese verdadero gozo. Señor, que nuestro corazón, pues en todo momento sea inclinado a la obediencia de tu palabra, como dice el salmista. Señor, pues que tu Santo Espíritu siempre, pues, redarguya todo nuestro ser cuando nos queremos desviar de esa determinación que hemos tomado de seguir tu palabra, de obedecer tu palabra, de vivir tu palabra, Señor. Señor, sabemos que mientras pues continuamente ajustemos nuestras decisiones
y al mismo tiempo nos sometamos nuestras vidas a los mandatos de tu palabra, pues experimentaremos ese gozo que Cristo nos prometió y experimentaremos ese verdadero gozo. Tú quieres que vivamos una vida abundante aquí en la tierra. Y te damos gracias por ello, Señor. Señor, oro por los jóvenes. Oro, Señor, porque esos pensamientos que invaden nuestra mente, en el cual pues nos indican de que no vamos a poder gozar la vida si estamos viviendo una vida conforme a tu palabra. Pues Señor, ese pensamiento que es distorsionado, Señor, que sea anulado en la mente de nuestros jóvenes y que puedan, Señor, experimentar el verdadero gozo al vivir conforme a tu palabra. Te pido por nuestros jóvenes, y no solo por los jóvenes, sino por aquellas personas que también aún les es difícil aceptar que el verdadero gozo pues se experimenta obedeciéndote. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias por acompañarnos en este servicio del día miércoles y los esperamos la próxima semana, siempre avanzando con un versículo más de este Salmo 119. Pequeñas reflexiones que nos invitan pues a cambiar nuestro estilo de vida. Que Dios los bendiga, hermanos.